En este video voy a explicar cómo separar nombres y apellidos utilizando fórmulas. Podemos observar que el primer alumno tiene dos nombres, observamos que se está extrayendo sus dos nombres, el segundo alumno un solo nombre y el tercer alumno tres nombres, observamos que se está extrayendo sus tres nombres. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el total de caracteres de los apellidos y nombres de cada alumno. Para eso vamos a utilizar la función largo, vamos a escribir igual largo, abrimos paréntesis y tenemos como un solo argumento el texto. El texto en mi caso se encuentra en la celda A3, la celda que contiene los apellidos y nombres de cada alumno. Luego cerramos paréntesis y presiono la tecla Enter. Podemos observar ahí que el total de caracteres para el primer alumno es de 25 caracteres. Luego me ubico en la parte inferior derecha y arrastro la función para el resto de celdas. Luego voy a determinar la posición del primer espacio, es decir, el espacio que existe entre el apellido paterno y materno. Observamos aquí que el apellido Panduro tiene 7 caracteres y el espacio justamente se encuentra en la posición 8. Entonces, para eso voy a utilizar la función hallar. Escribimos igual hallar, seleccionamos la función y tenemos como primer argumento el texto buscado. El texto buscado en este caso va a ser el espacio, entonces escribo comillas, abrimos comillas, presiono la tecla Enter para dejar un espacio y cerramos comillas. Luego voy a escribir el punto y comas, que es mi separador de argumentos. Para ustedes puede ser la coma, depende de la configuración de su computadora. Y tenemos como segundo argumento dentro del texto. En este caso, el texto se encuentra en la celda A3 que tiene los apellidos y nombres de cada alumno. Hay un tercer argumento, pero en este caso no lo vamos a utilizar. Entonces cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. Podemos visualizar ahí que la posición del primer espacio es 8. Luego me ubico en la parte inferior derecha y arrastramos la función para el resto de celdas. Entonces, luego voy a extraer el apellido paterno. Para extraer el apellido paterno voy a utilizar la función izquierda. Entonces vamos a escribir igual izquierda. Seleccionamos la función y tengo como primer argumento el texto. El texto se encuentra en la celda A3. En mi caso, luego escribo el punto y coma, que es mi separador de argumentos, y tengo como segundo argumento el número de caracteres. El número de caracteres, en este caso, va a ser el número de caracteres del apellido paterno. En el primer alumno vemos que el número de caracteres es 7. Entonces lo que voy a hacer es a la posición del primer espacio, que es la posición 8, simplemente le quito un carácter y ya tengo los 7 caracteres que quiero extraer para el primer alumno en este caso. Luego cerramos paréntesis y presiono la tecla Enter. Podemos visualizar ahí que se ha extraído el apellido paterno para el primer alumno. Me ubico en la parte inferior derecha y arrastro la función para el resto de celdas. Una vez extraído el apellido paterno, lo que voy a hacer es extraer el apellido materno y los nombres. Aquí vamos a resaltar de color azul para ver lo que voy a extraer. Entonces, para eso voy a utilizar la función derecha. Vamos a escribir igual derecha. Seleccionamos la función y tengo como primer argumento el texto. El texto se encuentra en mi caso en la celda A3 que contiene los apellidos y nombres de cada alumno. Luego voy a escribir el punto y coma, que es mi separador de argumentos, y el número de caracteres. El número de caracteres que deseo extraer en este caso va a ser el total de caracteres, que es el apellido, los apellidos y nombres de cada alumno, que en este caso es de 25 caracteres, el total de caracteres, menos la posición del primer espacio. La posición del primer espacio es 8, como mencioné anteriormente, el apellido Panduro tiene 7 caracteres y el primer espacio se encuentra en la posición 8. Como yo deseo extraer el apellido materno y los nombres,
entonces va a extraer hasta la posición 9, que es días. Entonces luego voy a cerrar paréntesis y presiono la tecla Enter y podemos visualizar ahí que me ha extraído el apellido materno y los nombres del primer alumno. Luego me ubico en la parte inferior derecha y arrastro la función para el resto de celdas y podemos visualizar ahí que nos ha extraído el apellido materno y nombres para cada alumno respectivamente. Una vez extraído el apellido materno y los nombres, voy a extraer el apellido materno. Para eso voy a utilizar la función izquierda. Vamos a escribir igual izquierda, abrimos paréntesis y tengo como primer argumento el texto. El texto en este caso se va a encontrar en mi celda E3, que es el texto que contiene el apellido materno y los nombres. Luego voy a escribir mi separador de argumentos, que es el punto y coma, y tengo como segundo argumento el número de caracteres. El número de caracteres, en este caso, voy a utilizar la función hallar para determinar el número de caracteres. Abrimos paréntesis y lo que voy a hacer es voy a determinar la posición del primer espacio que existe en la celda E3, por ejemplo, entre el apellido materno, en este caso es Díaz, y Antonio, hay un espacio. Voy a determinar la posición de ese espacio y para eso voy a utilizar la función hallar. Entonces el texto buscado va a ser ese espacio. Entonces abrimos comillas, presiono la tecla Enter para dejar un espacio, cerramos comillas y luego voy a escribir mi separador de argumentos. Y como segundo argumento tengo dentro del texto, en este caso el texto se encuentra en la celda E3, cerramos paréntesis y voy a seleccionar la función y voy a presionar la tecla F9 y podemos ver ahí que la posición, en este caso, del primer espacio, o sea, es decir, el espacio que existe entre Díaz y Antonio, se encuentra en la posición 5, dado que el apellido Díaz tiene 4 caracteres y vemos que ese espacio se encuentra en la posición 5. Presiono la tecla Control Z para regresar a la función y lo que vamos a hacer ahorita es le quito 1 porque yo lo que quiero que extraer es el apellido materno sin ese espacio. Entonces ahí podemos ver, en este caso el apellido materno tiene 4 caracteres, selecciono toda la función, presiono la tecla F9 y vemos que ahí se encuentran los 4 caracteres que deseo extraer. Control Z para regresar a la función y luego voy a cerrar paréntesis y voy a presionar la tecla Enter. Podemos visualizar ahí que se ha extraído el apellido materno. Luego me ubico en la parte inferior derecha y arrastro la función para el resto de celdas y finalmente voy a extraer los nombres. Para extraer los nombres voy a utilizar la función derecha. Vamos a escribir igual derecha, selecciono la función y tengo como primer argumento el texto. En este caso el texto se encuentra en la celda A3, que contiene los apellidos y nombres de cada alumno. Luego voy a escribir el punto y coma, que es mi separador de argumentos, y tengo como segundo argumento el número de caracteres. El número de caracteres, en este caso, para determinar el número de caracteres, lo que voy a hacer es al total de caracteres, que es 25 para el primer alumno, le voy a quitar el total de caracteres, en este caso del apellido paterno, que es 7 en este caso. Entonces para determinar ese total de caracteres voy a escribir la función largo, abrimos paréntesis y el texto se encuentra en la celda D3 que contiene el apellido paterno. Podemos visualizar ahí que son 7 caracteres, selecciono la función largo, presiono la tecla F9 y vemos ahí que efectivamente son 7 caracteres. Control Z para regresar a la función
y al total de caracteres le quito el total de caracteres del apellido paterno, luego le voy a quitar el total de caracteres del apellido materno. En este caso el apellido materno ya se encuentra en mi celda F3, entonces voy a escribir la función largo, abrimos paréntesis y el texto se encuentra en la celda F3. Cerramos paréntesis y luego le voy a quitar 2. ¿Por qué 2? Porque justamente si observo aquí, como yo quiero extraer los nombres, existen dos espacios. Un primer espacio entre el apellido materno y paterno y un segundo espacio entre el apellido materno y el primer nombre del alumno. Entonces por eso le estoy quitando 2 caracteres. En conclusión, al total de caracteres, que es 25, le quito el total de caracteres del apellido paterno, le quito el total de caracteres del apellido materno y le quito los 2 espacios que existen. Un primer espacio entre el apellido paterno y materno y un segundo espacio entre el apellido materno y el primer nombre. Luego cerramos paréntesis y presiono la tecla Enter. Podemos visualizar ahí que se ha extraído los nombres del primer alumno. En este caso me ubico en la parte inferior derecha y arrastro la función para el resto de celdas. Y efectivamente vemos que el segundo alumno tiene un solo nombre, se ha extraído ese nombre. Si yo deseo lo coloco más nombres, José Luis, y vamos a ver ahí que se está extrayendo 3 nombres, Adriano, José Luis. Aquí por ejemplo le quito que tiene un solo nombre, ahí efectivamente tiene un solo nombre. Entonces luego, si deseas eliminar estas celdas auxiliares que hemos utilizado para extraer el apellido paterno, materno y los nombres, lo que tenemos que hacer es reemplazar. Por ejemplo, la celda C3, yo ya no quiero que dependa de la celda C3, me ubico en la celda C3, copio la función sin el signo igual, control C, me ubico aquí en el apellido paterno, elimino C3, control V y ya copié la función que se encontraba en la celda C3 y presiono la tecla Enter y ya lo tenemos ahí. Luego arrastro la función para el resto de celdas y vemos que ya no depende de la celda C3. Luego, para el apellido materno igual, vemos que está dependiendo de la celda E3 para el primer alumno, pues me ubico en la celda E3, pero también vemos que la celda E3 está dependiendo de la celda B3 y C3. Entonces, copio la función de la celda B3, control C, copio, sin el signo igual, y donde está la celda B3, borro la celda B3, control V, y presiono la tecla Enter, vemos que ya no depende de la celda B3, pero está dependiendo de la celda C3. Entonces me ubico en la celda C3, copio la función, sin el signo igual, control C, presiono la tecla Enter, y donde dice C3, control V, copio la función que se encontraba en la celda C3, presiono la tecla Enter, y ahora observamos que ya no depende de esas celdas auxiliares, tanto de la B3 como la C3 para el primer alumno. Luego lo que hago, arrastro la función para el resto de celdas. Entonces, luego, como vemos que el apellido materno depende de la celda E3 y no quiero que dependa de esa celda, entonces me ubico en la celda E3, copio toda la función sin el signo igual, control C. Luego me ubico aquí en la función y donde dice E3, elimino E3 y control V. Aquí también tenemos a la celda E3, elimino E3, control V. Estamos copiando la función que se encontraba en la celda E3, presiono la tecla Enter y luego arrastro la función para el resto de celdas y podemos visualizar ahí que ya no depende de la celda E3. Igualmente para los nombres. Los nombres dependen de la celda auxiliar
B3 y D3. Bueno, la celda de D3 no es auxiliar, solamente la B3, entonces lo que hago, me ubico en la celda B3, copio la función sin el signo igual, presiono las teclas Control C para copiar, luego me voy a la celda G3 en este caso, que contiene a los nombres, y donde está la celda B3, elimino la celda B3, Control V y presiono la tecla Enter. A ver, efectivamente vemos que ya no dependen ni de la celda B3, C3 ni E3, que son las celdas auxiliares que me ayudaron a hacer este ejercicio. Entonces luego arrastro la función para el resto de celdas y ahí lo tenemos. Entonces ahora yo puedo eliminar estas celdas auxiliares. Puedo eliminar la B3 y no va a pasar nada, no se va. Vemos que mi función no va a tener errores porque ya no dependen de estas celdas auxiliares. Elimino la celda auxiliar que ha extraído el apellido materno y los nombres, elimino, y ahí lo tenemos, nuestro ejercicio sin esas celdas auxiliares que me ayudaron a realizar este ejercicio. Con esto hemos concluido con el video. Suscríbete a mi canal para más videos de Excel.